Buenas tardes a todos los espectadores de Jaque Continuo en un nuevo programa en el que hoy tendremos una entrevista muy interesante con David Roiz. Ya os digo que varias veces campeón de España, no digo el número, lo vais a ver luego. Esto también recomendar a la gente en la página web de la Federación Asturiana, ajedrezastur.es, hay un apartado de historia que prácticamente nadie mira y que os prometo que es muy interesante. Estuvimos también en Gijón con el Campeonato de España por equipos de ciegos, personas ciegas o con cierta deficiencia visual que juegan al ajedrez. Merece la pena ver cómo se enfrentan al tablero. Y por supuesto la crónica del por equipos con la que vamos a empezar. Quinta jornada y mucha emoción. En Avilés se disputó lo que podía ser considerado el match de la jornada entre los actuales campeones, el Ensidesa, y los actuales líderes de esta edición, el Ciudad Naranco. Por supuesto, igualadísimo, tanto que al final el resultado fue de empate a 3. Pudo caer para cualquier lado, pero al final se repartieron los puntos. Sabor agridulce quizás para ambos, también es sumar. Interesantísimo resultó el duelo entre el Grupo Covadonga y el Oviedo 93, un grupo con muchas bajas, un Oviedo 93 que necesitaba imperiosamente la victoria y la consiguió por la mínima, 3,5 a 2,5 para los de Oviedo en Gijón, y se aprieta más la clasificación. Una pequeña sorpresa en el encuentro entre el Pablo Morán y el Valdesba, que finalizó con empate a 3, pese a la ausencia de Pablo Suárez, el primer tablero del equipo de Trevías. Una curiosa circunstancia en este match: todos los jugadores de blancas ganaron, destacando la brillante victoria de Enrique Paricio ante Berna Blázquez. Al Valdesba le sirve para sumar y al Pablo Morán para seguir en las posiciones de cabeza. En Mieres, el Antonio Rico se rehizo de la derrota en la jornada anterior y se impuso por un contundente 5-1 al equipo local de Mieres del Camino. Solamente los sólidos Samuel Castelao y Daniel Oliveros, con sendas tablas, consiguieron frenar a los gijoneses. El resto, victorias para el Rico, que se acerca de nuevo a la cabeza. Se acercan los momentos decisivos. Tras 4 rondas, el Ciudad Naranco sigue liderando con 7 puntos, pero solo uno, Antonio Rico y Pablo Morán. Grupo Covadonga de 93 con 4, peleando por esa cuarta plaza de playoff, al igual que Ensidesa con 3. Cierran Valdesba y Mieres del Camino. Y se acercan ya los momentos decisivos. La quinta jornada es la antepenúltima. Oviedo 93, Mieres del Camino, Valdesba, Grupo Covadonga.
Atención al Ciudad Naranco Pablo Morán. El Ciudad Naranco pone el liderato en juego y el Antonio Rico se enfrentará ante una Ensidesa que está casi en la obligación de ganar. Primera categoría, en la quinta jornada, por fin, el esperado duelo entre los dos grandes favoritos y los dos equipos invictos. Un Vetusta Gijón 64 con el título en juego. Siero esperando un tropiezo, recordemos que suben dos. Ateneo 81, Grupo 64 por detrás, aspirando a entrar en el playoff. Y el pasado fin de semana, en La Boroña, en Gijón, se celebró la 20ª edición del Campeonato de España de Ciegos por equipos. Era la zona norte, 7 equipos, curiosamente zona norte y estaba Canarias. Una pena, no hubo equipo asturiano esta vez, aunque sí representación asturiana. Redondo Maguregui, jugador del Llanes, en este año en el Peñamellera, pues tiró de su segundo apellido vasco y representó a la selección de Euskadi A. Os va a llamar la atención, algunos se preguntará cómo se juega el ajedrez siendo ciego, pues ya veis en las imágenes que hay un tablero especial con agujeros que pueden tocar las piezas, que a la hora de apuntar utilizan una grabadora, por lo que veo en este caso ya se ha pasado directamente al móvil, y que bueno, pues pueden jugar las partidas, digamos que tranquilamente, ¿no? En lo deportivo, victoria para el equipo de Castilla-León, empatado a puntos con Madrid, ambos con 5 puntos, y ambos se clasifican para la fase final del Campeonato de España. Y comenzamos hoy con una colaboración que se producirá en más programas. Pablo Martínez nos ha enviado un vídeo, es uno de los youtubers de referencia sin duda alguna, por lo menos en el mundo del pádel. También quiere hablar de ajedrez y literatura, y esta es su primera aproximación a este interesante mundo. Muy buenas amigos y amigas de Jaque Continuo, gracias por acompañarnos una semana más en el programa. Soy Pablo Martínez, entusiasta del ajedrez, y hoy vengo a hablaros de ajedrez y literatura. Hoy voy a hablar un poco del ajedrez en la literatura, no de literatura y ajedrez, donde existen millones de libros técnicos con los que en la mayoría de los casos te dejarás mucho tiempo y esfuerzo y mejorarás muy poco. Pero si te gusta leer, existen muchos libros cuya temática, de forma principal o colateral, aparece el ajedrez. Yo tengo más de 30 libros en los que de una u otra forma aparece el ajedrez, así que dividiremos la sección en dos partes para no extenderme mucho. Hoy alternaremos algunas desrecomendaciones con algunos otros títulos que puedan ser un poco más conocidos. Además, antes de empezar os lanzo un reto doble. Entre todas las imágenes que veáis hoy hay un libro intruso y un libro que está repetido. ¿Sabríais decir cuáles son esos dos libros? En ese caso, dejadlo escrito en los comentarios y entraréis en el sorteo de un maravilloso aplauso. La primera de las desrecomendaciones es Fin de partida, de Samuel Beckett. Lo incluyo como desrecomendación porque lo único que tiene de ajedrez es su título en la versión original, que es Endgame, haciendo una clara referencia al final de la partida en inglés. Y es que Beckett era un gran aficionado al ajedrez. La obra es bastante surreal y de hecho pertenece al género del llamado teatro del absurdo. En ella tan solo hay 4 personajes, como si se tratara de un final de Reyes con muy poquitos peones o muy poquitas piezas. Cada uno de estos 4 personajes es a cada cual más peculiar. El protagonista es un hombre ciego que no puede ponerse en pie. Otros 2 personajes no tienen piernas y no se pueden levantar, y el último es un mayordomo esclavo que no puede sentarse. La obra es muy cortita, con menos de 100 páginas, y, lo dicho, no tiene nada que ver con el ajedrez más allá del título en su versión original, Endgame. Lo mismo sucede con La noche de los peones, cuyo título y cuya portada me llamaron la atención cuando lo vi, pero que su contenido me decepcionó.
Se trata de una novela policial escrita por Esteban Navarro, un ex policía nacional, pero que, aparte de no tener ningún contenido de ajedrez, su trama me resultó un poco lenta y poco interesante. Parecida fue mi experiencia con Los crímenes del ajedrez, de David Skinner. Un título que pone la expectativa muy alta y que recuerda a obras como La tabla de Flandes o como la serie de televisión Endgame, pero que, de nuevo, la trama tiene poca sustancia y se resuelve de forma un poco abrupta en apenas 100 páginas. Sorprenderá ver entre las desrecomendaciones a un nombre tan destacado como el de Miguel de Unamuno. Don Sandalio, jugador de ajedrez, es una de sus últimas obras, publicada en 1933. Se trata de un texto muy breve de carácter existencialista, donde su protagonista es un hombre mayor que acude todos los días al club de ajedrez a jugar y reflexiona sobre la vida y la muerte en unos diálogos e incluso monólogos que son bastante densos. Se trata casi más de un texto filosófico que de una novela, por lo que no me emocionó demasiado. Seguimos con las historias de Chessman. Pasión y vida de un ajedrecista chileno. Yo creo que a este nivel hay que ser ya muy friki para comprarse y leerse este libro, porque no se trata de la biografía de Iván Morovich, el ajedrecista chileno más importante de todos los tiempos, sino que se trata más bien de un sueño hecho realidad. Un libro que cualquiera de nosotros nos gustaría poder escribir. Cualquier aficionado al ajedrez, que seguro que tiene montones de anécdotas, de partidas, de torneos y de experiencias que pueda contar, sin falta de tener un nivel siquiera de maestro. De hecho, está escrito por un hombre cuyo nombre no quiero pronunciar mal, así que no lo voy a pronunciar, que apenas llega a los 2100 de Elo. Y lo que hace en él, básicamente, también en apenas 100 páginas, es contar sus propias experiencias, anécdotas divertidas, curiosidades, intercaladas con algunas de sus partidas analizadas. Vamos, una versión chilena de Nacho Bajo. Probablemente tenga mucho interés para aquellas personas que le puedan conocer personalmente, pero para el resto, bueno, sin más. Por último, para terminar con algo de disenso, meto entre las desrecomendaciones Magia de Reina, Magia de Rey, un libro bastante aclamado de Ian Watson. En lo personal, me costó un poco terminar de leerlo porque es un libro de fantasía que habla de mundos mágicos, viajes estelares y movidas élficas que no son muy de mi estilo, pero seguro que hay mucha gente a la que le encanta. De hecho, su autor, Ian Watson, es el guionista de la película de Steven Spielberg, Inteligencia Artificial. Y en su portada hacen una referencia comparándola con El Señor de los Anillos. Seguro que hay muchísimos más títulos que ni salen ni saldrán mencionados y también opiniones dispares. Si es así, no dudes en dejarnos tus comentarios y tus opiniones y, por supuesto, no olvides de suscribirte al canal para no perderte nada. Para finalizar, desvelamos cuál era nuestro libro intruso. Este era nuestro libro escondido para mejorar y practicar otro tipo de aperturas. Y este era nuestro libro repetido, el 8, del cual permitidme que os cuente la anécdota de por qué lo tengo 2 veces. Se da la coincidencia de que ambos fueron un regalo, por eso ambos están dedicados. Uno de ellos me lo regaló Lorena, que podéis verla en el capítulo de la semana anterior. El otro me lo regalaron mis actuales compañeros de trabajo y aquí está la parte graciosa, pues en una de las dedicatorias pone: seguro que ya lo tienes, porque tienes, sabes y conoces todas esas cosas en las que aparece la palabra ajedrez. Disfrútalo. Efectivamente, en algún momento yo les había comentado que me encantaba el tema del ajedrez y que me compraba cualquier libro en el que apareciera la palabra ajedrez. A pesar de la advertencia, no se la tomaron en serio y me regalaron un libro que, efectivamente, como bien intuían, ya tenía. Bueno, colegas de Jaque Continuo, esto ha sido todo por el momento. Espero que os haya gustado. Seguro que tenéis muchas observaciones y recomendaciones que nos encantaría que nos hicierais llegar. Y nos vemos pronto con más ajedrez. Y después de este vídeo vamos a dar paso a unos consejos publicitarios.
Antes de empezar con la entrevista de hoy, quisiera contar una anécdota personal que fue cuando dando clase en un colegio, en el parque infantil. El primer día es bastante habitual que muchos niños, mi padre es campeón de Asturias, mi abuelo es campeón de Asturias, y normalmente pues no te lo crees, preguntas cómo se llama, y en el parque infantil me ocurrió que un niño se acercó y dijo, mi padre es campeón de Asturias, y yo dije, sí, hombre, sí, ¿cómo se llama? Me dijo, David Royce. Y dije, sí, tu padre es campeón de Asturias. Tenemos hoy con nosotros a David Roy, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Alberto. ¿Conocías esta anécdota? No la conocía, pero cuando me dijiste el parque infantil sí me lo imaginé, que podía ser mi hijo. Que podía ir por ahí. Bueno, tú has sido campeón de Asturias individual 4 veces, la primera además en 1979, creo que es, o sea, con 19 años. Ya 18. pierdo un poco la memoria, y no sé si fue en 78 o 79. Por ahí, La verdad es que no recuerdo, pero sí, con 18 o 19 años ya quedé la primera vez campeón de Asturias. Y la última, bueno, luego 2 títulos en los 90, la última en el año 2001. Pues también, sí. Y alguna otra que estuve a punto, pero que al final no pudo ser, ¿no? Pero bueno. Hombre, 4 está muy bien. Pero te voy a dar un dato, porque además estoy seguro de que no lo conoces, que es, bueno, sobre todo la cantidad de veces que has quedado campeón de Asturias por equipos, que es algo absolutamente histórico, creo que esto es un récord imbatible. ¿Cuántas veces crees que has quedado campeón de Asturias por equipos? Sé que todas las que quedó la Universidad de Oviedo, más luego casi todas menos la última que ganó la Ensidesa, más 2 veces con la Atlética Belesina y 2 veces con el Alesa. Y yo creo que suman más de 20. Suman 22. 22, sí. Tenemos aquí 22 veces campeón de Asturias por equipos. A mí también me gusta esto, que para mucha gente joven a lo mejor dice, no conoce la historia anterior. Tú empezaste, me dices el Alesa, fíjate, Atlética Vilesina, pone la página de la federación. Empecé a jugar en el Ensidesa. Mi primer club fue el Ensidesa. Y luego hice una emigración un poco porque conocí, bueno, cuando jugué mi primer campeonato juvenil, coincidí con Núñez y Antonio Arias, y ellos tenían un nivelín por encima del mío, y me comentaron que jugaban en un equipo en Oviedo que se llamaba el Alesa. Y bueno, y Arias vivía muy cerca de mi abuela, que vivía en Oviedo, y un día me acerqué por su casa y dije, oye, pues a mí me gustaría jugar con vosotros. Y a raíz de eso entré en aquel equipo, que fue un equipo mítico, porque fíjate, en el último año estábamos jugando Juan Antonio Corral, estaba jugando José Antonio Núñez, que fue un jugador brillantísimo, estaba jugando Antonio Arias, que había sido campeón de Asturias también absoluto, y luego entré yo también, que también quedé campeón de Asturias. Yo creo que jugando con Alesa. Era un equipo, sí, muy bueno. Lo que pasa es que bueno, se acabó rompiendo por circunstancias, pero bueno, que ese fue yo creo que el equipo más fuerte en el que llegué a jugar, bueno, salvando un poco las distancias de las épocas, ¿no? Porque luego la Universidad de Oviedo alcanzó un nivel muy alto, quizás superior, ¿no? Porque llegamos a jugar en División de Honor, que eso... Es el único equipo asturiano que lo ha conseguido, la División de Honor española. Sí. División de Honor, efectivamente. Quizás, bueno, primero sería, lógicamente, por los logros en la Universidad de Oviedo, y luego ese equipo de la Alesa, que en esa época era un equipo con un talento brutal, ¿no? Date cuenta que Juan Antonio Corral quedó luego campeón de España juvenil absoluto y participó en el Campeonato del Mundo Juvenil que ganó Kasparov, y luego quedó tercero en Europa ese mismo año. Es un nivel tremendo. Sí. Y en esa época yo también despunté, fue cuando quedé subcampeón de España juvenil. Y bueno, y lo único que era otra época, que no había los medios que hay ahora mismo, que la información llegaba a cuentagotas, el que tenía un informator sabía muchísimo más que los demás, y ahora mismo es otra época totalmente distinta, ¿no? El mundo se ha digitalizado y el ajedrez tiene una cantidad de información. Cualquier niño puede acceder a la mejor información de ajedrez del mundo, abriendo su ordenador, ¿no? De eso hemos hablado otras veces, efectivamente, ¿no? De que antes, y además dices lo del informato porque me ocurrió a mí un poco lo mismo, salvando quizás una década de diferencia, que es que, bueno, nosotros íbamos a la biblioteca a sacar libros, el que tenía un informator, por ejemplo Miranda, pues todos fotocopiábamos de ahí las partidas porque no había la información que hay ahora. Pero hablamos de nombres absolutamente míticos que a mucha gente del ajedrez asturiano más joven no les van a sonar de nada. Yo no he visto jugar a Corral, por ejemplo, porque Corral emigró de Asturias, pero sí he visto jugar a Núñez,
Y recuerdo además de ver en las revistas de ajedrez nacional, en el 8×8 y tal, a Núñez colocado en el top 10 de España. O sea, era un jugador tremendo que ganó varios campeonatos de Asturias y que tenía 2.400 y pico elo, cuando aquí había 2 o 3 grandes maestros en todo el país. Hablamos de jugadores realmente fortísimos. Sí, sí, fíjate, yo no recordaba qué nivel de elo había alcanzado Núñez, ¿no? Pero fíjate que nosotros entramos en la lista de lo internacional, yo entré con 32 años. Después de jugar un torneo, un Open en Avilés, sí, en el que en la quinta ronda jugué en la mesa número 1 contra Topalov. Un tal Topalov. Y había jugado en las 2 rondas anteriores con Silvio Danailov, que era su entrenador y le había ganado, y con Todorjevic, que era un gran maestro y que conseguí ganarle también, ¿no? Entonces ese fue el momento en el que entré en la lista de lo internacional. ¿Qué pasaba? Que en aquella época había tan pocos torneos y tan poca gente con elo internacional que no podíamos acceder a las listas de lo internacional. Ahora entran con 8 años y claro, entraste con 32. Pero seguramente mi mejor época fue cuando tenía 18 años o... luego ya en la veintena no, porque ya me tuve que dedicar a estudiar. Y hubo una época que ya frené un poquitín, pero vamos, que antes de ganar de sacarle lo internacional, mi mejor época seguro que había sido con 18, 19 años, 20 años. Sí, porque hay 2 títulos más cuando ponemos David Roy, campeón de Asturias 28 veces, que yo creo que pueden ser hasta más, porque me dijiste que también una vez escolar, bueno, sí, quizás alguna vez en un rápido, un relámpago por equipos. Pero efectivamente hay 2 campeonatos, sí, o sea, ganas 2 juveniles y luego ganas el absoluto, eso es seguido. El juvenil, decir que era un torneo sub-19 que jugaban todos juntos. Sí, no había categorías por edades. Era más fuerte. Y en el Campeonato de España, aquel año en el que quedé segundo, el tercer clasificado fue Manuel Rivas, que fue campeón de España absoluto ese mismo año. Que era un fenómeno. Era Manuel Rivas, maestro cuando había 3 en España. Manuel Rivas, yo me acuerdo que analizaba sus partidas, el año anterior había sido el campeón de España juvenil, y analizaba sus partidas y yo alucinaba, ¿no? Porque era el concepto de ajedrez estilo Karpov. Él colocaba su caballo en D4 y ese caballo hacía maravillas y te lo explicaba y decías, este tío sabe un ajedrez que yo no llegaré nunca. Era muy bueno, muy bueno. Luego las circunstancias de él pues la habrán llevado por otros derroteros y eso, que es un poco el problema que tiene el ajedrez, que es difícil vivir en el mundillo del ajedrez dedicándose solo al ajedrez, ¿no? Y yo creo que eso le pasó factura a parte de la generación con la que yo llegué a coincidir, ¿no? Entre ellos Manuel Rivas, que era un talento, ya te digo, brutal. Pero bueno, el ajedrez es una actividad que, desde luego, algo que te permite mantener amistades durante 40 años, eso es impagable. Es decir, yo conozco gente que ya la conocí hace 40 años y que a lo mejor nos vemos de Pascuas a Ramos en un torneo y coincidimos y tenemos esa charla entre partidas o en un descanso, si es un torneo de ajedrez activo, y ese disfrute que te da esa vida social que tiene el ajedrez y que dura tantos años, eso es muy bonito. Yo creo que es un deporte que efectivamente, como tú dices, claro, puedes estar jugando 40, 50 años y mantener esas relaciones desde... Claro, es que hay gente a la que he conocido con 14 años y todavía somos amigos gracias al ajedrez, porque es un lenguaje universal. Sí, efectivamente, y en cualquier sitio del mundo, yo cuando viajo por ahí, si encuentro un sitio donde se juega al ajedrez, a lo mejor me arrimo, ¿no? Y ya me pasó alguna vez que ir con la familia y protestar un poco, porque... Pero bueno, lo último fue muy simpático porque fue en Ámsterdam, que hay una plaza en la que juegan al ajedrez, y está allí, por cierto, un museo que es de memoria de Euwe, está en esa misma plazoleta, y los jugadores de allí son un poco huraños en principio, ¿no? Están así jugando entre ellos, cerrado, y como que no dejan así meterse a cualquiera, hasta que ven un poco que tú sugieres alguna jugada y alguno ve que esa jugada es un poco interesante o es buena, y entonces luego a lo mejor te invitan a jugar, ¿no? Vale, pensaban que era simplemente un curioso, un mirón, que este no sabe jugar, no sabe ni mover el caballo. Pero luego cuando ya te introduces, la verdad que es un lenguaje que puedes hablarlo con cualquier gente en cualquier parte del mundo, ¿no? Que pocas cosas te permiten eso, ¿no? A mí me pasó también otra anécdota con mi mujer, que ella se asustaba un poco, que es de luna de miel en París, pasar por un parque y ver un grupo de chicos jugando que eran todos negros, bueno, y ella estaba un poco
no sé, vamos con la cámara de vídeo. No, si están jugando al ajedrez son buena gente. Es correcto, ¿no? Allí me puse a jugar una partida con ellos y además tuve la suerte de que gané la partida y tal, y eso, ¿no? Pero que es un lenguaje que te abre puertas en cualquier parte del mundo. Tú me dijiste que para ti eso era lo más importante, ¿no? Tú de eso tienes que conocer mucho, porque como has estado en China y viajando por todo el mundo, pues seguro que en algún club de ajedrez te habrás acercado y que enseguida... Yo es lo primero que busco cuando voy fuera. En China no es fácil encontrar un club, pero sí que disputé un torneo, Juegos Olímpicos del Tiempo Libre, eso toca hablar un día de ello, con mi hermano, pero en más sitios. En Inglaterra, cuando yo vivía en Londres, lo primero que hice fue buscar un club de ajedrez. Tú imagínate, no sé, aquí tenemos casos de gente que vino de fuera, estoy acordándome ahora de Konstantin Chakochán, sí, que bueno, entró, como le gustaba el ajedrez, pues oye, le sirvió para integrarse un poco en Asturias. Sí, es que incluso, ¿no?, a nivel laboral le ayudó luego, conoció a gente con la que luego estuvo trabajando. Y lo mismo si tú te vas, por motivo que sea, te tienes que ir a trabajar al extranjero, pues el ajedrez, te acercas a un club de ajedrez y ya tienes un círculo social con el que mantener una relación de gente y eso, y que te pueden abrir puertas. Y en eso es como el lema del ajedrez es gens una sumus, ¿no? Sí. Somos una gente todos, ¿no? Sí. Y tiene mucho que ver con eso, yo creo, que es un lenguaje universal que nos une a todos y a todos nos gusta lo que pasa en estas 64 casillas, ¿no? Yo, ¿sabes lo que echo de menos? Es, bueno, antes, hace años había bares, el Reguera o incluso el Gato por la noche, porque yo cuando de joven recuerdo que vosotros jugabais el por equipos, sois mayores que yo, tú, Acebal, compañía, íbamos por la noche al Gato, jornadas inolvidables. Y veíamos cómo analizabais la partida, nos quedábamos con la boca abierta como tú con Corral. Yo eso sí que lo echo de menos, un bar donde se pueda, como el Reguera, que a cualquier hora que fueras había gente jugando Era al un ambiente ajedrez. muy bonito. Yo conocí los grandes cafés en los que se jugaba al ajedrez, el de Indurra, en Gijón, el de Indurra, y en Avilés había uno que de ese tengo unas anécdotas. ¿El Roque? No, el Roque no, mucho antes que el Roque. Hay uno que todavía existe, bueno, está cerrado y el edificio creo que lo compraron para rehabilitarlo, que es el Café Colón. Está en el centro de Avilés, enfrente de donde paraban antiguamente los autobuses. Okay. Y fíjate, hay una anécdota muy simpática porque yo vivía en el barrio de Las Vegas, en Corbera, que había como 3 y pico, 4 kilómetros hasta Avilés, ¿no? Entonces, cuando yo me aficioné al ajedrez, como yo sabía que se jugaba allí, intentaba bajar allí, ¿no? Y entonces le decía a mi madre, mamá, ¿me das algo y tal? Y me daba a lo mejor el dinero para el autobús. Y te ibas caminando. Y bueno, no, lo simpático era que, claro, el dinero para el autobús ida y vuelta me lo daba, pero no se acordaba que en el café tenía que tomarme un café, ¿no? Entonces a veces bajaba allí y había 2 camareros, uno que ya sabía que íbamos al ajedrez y que éramos unos chavalinos y no nos decía nunca qué queréis tomar ni nada, ¿no? Y ese pasaba un poco de nosotros, pero había otro que decía, aquí se viene a tomar algo, ¿qué quieres tomar? Y me acuerdo alguna vez de pedir un café y no tener dinero para pagar. Wow. Y entonces estar allí toda la tarde hasta que alguien me invitó. Claro. Pero bueno, estas anécdotas que te pasan, tendría yo, no sé, a lo mejor 16 años o 17, porque empezar a jugar empecé tarde, empecé con igual 12, 13 años. Bueno, no es tan tarde, pero entiendo que comparado con cómo es ahora... Fíjate, sí. te voy a contar una anécdota porque yo empecé en el instituto, se hicieron ahí unos torneos de ajedrez. A mí me había enseñado un vecino un poco a mover las piezas. ¿Un vecino? Estas nuevas. Sí, porque verás, el hijo de él estuvo enfermo con hepatitis mucho tiempo, ¿no? Entonces tenía que reposar en cama, entonces bajábamos allí a verlo y tal, y el padre, para entretenernos un poco, nos enseñó cómo se jugaba al ajedrez. Y luego fue muy curioso porque le dije a mi padre que me gustaba el ajedrez, que entonces mi padre era taxista y en un viaje que hizo a Zaragoza, pues me trajo unas fichas de ajedrez. Pero él no sabía que se necesitaba un tablero también. Entonces, ¿esto es en serio? Sí, sí, es verdad. La verdad es que tienes que tener historias. Sí. Entonces luego tuve que ir, bueno, en mi casa nadie sabía jugar al ajedrez, ¿no? De hecho, bueno, aprendieron luego algunos, pero nadie sabe jugar al ajedrez ni nunca jugó al ajedrez en competición. Bueno, luego tú enseñaste a tu hijo, que voy a hacer un pequeño paréntesis aquí, porque bueno, yo le di clase a tu hijo en el colegio, pero también estuvo en el club, en el Ciudad Naranco. Luego él pues no se dedicó al ajedrez de competición. Yo me acuerdo que pensaba muchísimo, solía perder muchas partidas por tiempo, pero bueno, no sé si es el ajedrez o no el ajedrez, pero el caso es que, bueno, hay que decir que él trabaja con el profesor López Otín. Sí. De hecho, lo acaban de nombrar desde el grupo este que han nombrado estudianos del MES, perdón. Del MES, la Nueva España, sí, por las investigaciones que están haciendo y todo este asunto. Bueno, eso tiene que ser un orgullo de padre, ¿no? Sí, mi hijo, bueno, ha sido un estudiante muy brillante
y luego lleva prácticamente desde que empezó en la carrera en el laboratorio de López Otín. Él llevará ya como 7 años y está haciendo ahora el doctorado, es decir, le quedan 2 años de doctorado y luego tendrá que seguir su vocación científica, no sé por qué sí todo el mundo. Pero mira, yo siempre digo que él no fue un ajedrecista muy destacado. Por cierto, que es un naranquino de pro porque jugó con vosotros y él, alguna vez que le dije yo, oye, ¿vienes a jugar conmigo aquí en la uni? Y decía que no, yo soy del Naranco. No lo sabíamos. Sí, pero hizo mucha amistad con mucha gente de vuestro club y yo creo que le vino muy bien en el sentido de que él era una mente inquieta y el ajedrez le hacía un poco reposar no, a lo mejor no tanto para jugar al ajedrez, que no destacó, porque no se dedicó tampoco nunca. No sé, yo creo que dejó de jugar muy pronto y que nunca fue... Pero sí que le vino muy bien pues, para tener esa capacidad un poco reflexiva o eso, porque todos estos chavalinos que tienen cierta inquietud intelectual y tal, tienes que saber moderarlos un poco para que hagan las actividades un poco... que no se cansen enseguida de ello, ¿no? Y el ajedrez yo creo que le vino muy bien para ello, ¿no? El poder reflexionar un poco, estar un rato sentado. Lo que sí que te digo que no solemos ser buenos profesores los padres. De hecho... No suele ocurrir mucho, ¿no? A mi hijo le dio clases Lobo, que venía por casa y le daba alguna clase, porque yo tenía interés más que nada en esa... No tanto en que destacara en el ajedrez, pero sí que tenerlo entretenido con actividades que le calmaran esa inquietud que él tenía, ¿no? Yo, como anécdotas de mi hijo, te cuento que cuando íbamos a comprar un libro, a lo mejor pasábamos por el Book Lector y comprábamos un libro, iba por la calle leyendo y cuando llegaba a casa ya lo había leído. Y en estas cosas, pues el ajedrez te obliga a reposar un poco te pone cierto orden. Y no te hace agotarte enseguida, porque ya te digo, si no lo devoraba todo, ¿no? Tendremos que ir despidiendo en breve. Aquí en el tablero tenemos una posición, la Naidos, porque también otra cosa que a mí me llama mucho la atención de ti, bueno, tú y yo hemos sido compañeros de equipo cuando yo tenía 15, 16, 17 años, es que mucha gente cambia de apertura cada día, intenta sorprender al rival. No, tú juegas apertura española de blancas, Naidos de negras, todo el mundo sabe eso, pero que se preparen, porque tú te lo sabes. Bueno, y ese amor al ajedrez clásico, porque estas son 2 aperturas como ultra clásicas, o sea, yo no me voy a esconder, no voy a jugar una cosa que esté de moda, yo juego española de blancas, Naidos de negras. Yo te he visto también a ti con Marcelino, por ejemplo, en un bar, los 2 concentradísimos estudiando mientras todo el mundo ve el fútbol. Yo creo que es un ejemplo de amor por el ajedrez absoluto. Sí, a mí, más que lo que menos me gusta, si te digo la verdad, es estudiar aperturas porque es un poco agotador, ¿no? Porque ahora mismo te das cuenta que esto cambió tanto que los libros no sirven para nada. Hay que estudiar con un ordenador al lado y ver un poco las jugadas que propone el módulo y luego analizarlas. Estamos en un juego que ya la verdad nos lo dice un ordenador. Yo sé que hay mucha gente, y sobre todo en mi generación, que se resisten y que dicen que... Pero tú no eres tan purista, o sea, tú sí aceptas la ayuda del ordenador. Sí, yo acepto. Yo siempre he sido, para eso he sido siempre muy inquieto, incluso en mi trabajo, ¿no? Yo empecé, bueno, cuando empecé a trabajar en una asesoría, se trabajaba en papel escribiendo las cosas. Yo hacía escritos, recursos para Hacienda y los hacía al principio a lápiz, luego los pasaba a máquina de escribir. Y en cuanto salieron los procesadores de texto, yo enseguida empecé a interesarme por la informática y aplicarla a mi trabajo, ¿no? Y de hecho sigo en ello, porque ahora que no estoy en excedencia en mi trabajo, pero me sigue gustando y últimamente veo muchos más vídeos de Excel que de ajedrez. Estás actualizado. A ver si podemos hablar otro día, porque estoy seguro que tienes anécdotas para unas cuantas horas. Ahora mismo sé que estás jugando en el Odeón 93, es un nuevo reto, un equipo curioso en el que te vas a reencontrado, por ejemplo, con Antonio Arias, que es campeón de Asturias, que hablamos antes de él. Me está costando un poco porque llevo una racha horrible, pero bueno, llevaba 2 años sin jugar y espero que mejoren los resultados. Pero bueno, yo sé que vas a seguir activo. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Y nada más, seguro que tendremos a David Roiz en otro programa. Por ahora, pues nos toca despedirnos y nos veremos la semana que viene en un nuevo episodio de Jaque Continuo.